Bien. Entonces, el lunes estuvimos hablando sobre determinantes, lo que es un determinante, y creo que vale la pena acá mencionarlo de nuevo, que el determinante de una matriz es una función matricial, una función que se aplica sobre matrices y que transforma la matriz en un número real. Entonces, el determinante de una matriz es un número real y existen varias técnicas y procedimientos para calcularlo dependiendo el orden de la matriz. Matriz 2×2, matriz 3×3 y matriz de orden 4 en adelante. Se aplicaría la definición. Vimos una regla que es la regla de Sarrus, que como les decía por el chat, tuve un pequeño descuido y se las presenté de manera incompleta. Sin embargo, ya resolví el problema y ahora la vamos a retomar otra vez. A veces cuando las cosas las suponemos más simples, más fáciles, nos descuidamos más. Eso fue lo que me pasó con la regla de Sarrus. La subestimé y la presenté incompleta para ustedes. Ahí corregí el ejercicio, lo volví a subir ya de la forma completa y en un momento vamos a estarlo revisando. Las propiedades de los determinantes es muy importante porque esas propiedades se aplicarían para resolver ejercicios. Muy importante saber cuándo el determinante vale 0, que es cuando tiene una fila nula o tiene dos filas iguales, al menos dos. También es importante calcular el determinante de una matriz diagonal o una matriz triangular, sea superior o inferior. El determinante consistiría en multiplicar los elementos de su diagonal. Y las operaciones elementales entre filas, cuando se están calculando el determinante, hay que tenerles cuidado. Ya sabemos aplicarlas todas. Sin embargo, cuando se suma o se resta una fila con otra, o cuando una fila se multiplica un número y se le suma otra, o cuando se intercambian filas, o cuando se multiplica una fila por un número. Solamente el determinante permanece igual cuando se suman una fila con otra, o cuando se le está multiplicando un número, pero para sumárselo a otro. Ahí el determinante se mantiene igual. Si se intercambian filas, el determinante cambia de signo. Y si se multiplica un número por una fila, al determinante hay que multiplicarlo por el inverso multiplicativo de ese número. Y ahí traigo un ejemplo para presentárselos, que no lo habíamos desarrollado el lunes, la clase de lunes, entonces traigo un ejemplo para mostrarles esa propiedad. Determinante de un producto de matrices es igual sacar el determinante a la matriz ya obtenida después del producto o sacarle el determinante a cada una de ellas sin multiplicarlo. Al transponer una matriz, el determinante no cambia. Y bueno, algunos videos sugeridos sobre estrategias para calcular determinantes que ahí los pueden consultar. Y aquí este sería ya el tema nuevo, que es la relación entre el determinante y las matrices inversas y el determinante y el rango de una matriz. Si vamos a ver aquí estas propiedades. Propiedades de la matriz inversa y el determinante. Entonces son estas propiedades que están acá. Primero, si A es una matriz invertible, recordemos que tiene que ser matriz cuadrada para poder hablar de determinantes. Si A es una matriz invertible, entonces el determinante de la inversa es igual al inverso multiplicativo del determinante de la función original, por llamarla así. O sea, yo tengo el determinante de A. Si el determinante de A vale un alfa, entonces el determinante de la inversa es 1 sobre alfa.
el inverso multiplicativo. Y la segunda propiedad, una matriz es invertible solamente si su determinante es distinto de cero. Entonces, si el determinante es igual a cero, la matriz no es invertible. ¿Y cómo podemos justificar esta segunda propiedad? Recuerden que una matriz es invertible si no tiene filas nulas. O sea, si hay una fila nula en una matriz, entonces ya la matriz no sería invertible. Si hay filas nulas, el determinante de la matriz vale cero. Por eso, si el determinante es igual a cero, la matriz no tiene inversa. Pero si es distinto de cero, la matriz es invertible. Sí tiene inversa. Ahora, la relación entre el rango de una matriz y su determinante. En general, recordemos que el rango es el orden de la mayor submatriz cuadrada no nula. Recuerden que submatriz es cuando estamos hablando en la clase anterior de los cofactores. Cuando saco un cofactor y el resto de la matriz resultante sería una submatriz de la matriz inicial. Entonces, cuando el orden de la mayor submatriz cuadrada no nula, ese es el rango. O, dicho de otro modo, el número de filas no nulas. Ese es igual al rango. Los pasos a seguir para el cálculo del rango por determinante son los siguientes. Son varios pasos que luego ustedes los van a complementar con el video que ven ahí y en la próxima clase estaremos haciendo ejercicios al respecto. El paso número 1 es descartar las filas o columnas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones. Todos los coeficientes sean 0, hay dos filas o columnas iguales, una fila o columna es proporcional a la otra. ¿Qué quiere decir que sea proporcional a la otra? Quiere decir que si una fila, por ejemplo, es 2, 3, 4 y otra fila es 4, 6 y 8, entonces esas dos filas son proporcionales. ¿Por qué? Porque la segunda fila se obtiene al multiplicar por 2 la primera. Eso quiere decir proporcional. O una fila es combinación lineal de las otras. Es muy semejante a esto, la proporcionalidad también, la combinación lineal es esto, es multiplicar los elementos de una fila por una constante y así obtener otra fila. Entonces se descartan esas. Paso 2. Si al menos un elemento de la matriz no es 0, su determinante no será nulo y por tanto el rango será mayor o igual a 1. Paso 3. El rango será mayor o igual a 2 si existe alguna submatriz cuadrada de orden 2, tal que su determinante no sea nulo. O sea, si estoy haciendo la descomposición por submatrices de una matriz y obtengo una matriz cuadrada de orden 2 y el determinante de esa submatriz cuadrada no es 0, entonces el rango de la matriz será mayor o igual a 2. Será mayor o igual a 3, muy semejante al anterior. Si alguna submatriz cuadrada de orden 3 que tenga determinante no nulo, y mayor o igual a 4 si existe alguna submatriz cuadrada de orden 4, tal que su determinante no sea nulo. Entonces, vean que es un procedimiento un poco extenso o exhaustivo. Va a depender del orden de la matriz para así calcular el rango. Entonces, de este mismo modo se trabaja para comprobar si tiene rango superior a 4 hasta que la submatriz o submatrices del mayor orden posible tengan o no tengan determinante nulo. Y ahí viene un ejemplo en ese video sugerido que también está en la plataforma. Y listo. Esto sería toda la teoría sobre determinantes. Enfocar en las propiedades y en las estrategias para calcular determinantes. Ahora vamos a ver ejercicios. En la segunda parte de la clase, ahora hacemos una pausa a las 10:50. Y en la segunda parte de la clase vamos a revisar unos ejercicios de la prueba práctica que hicieron en negación virtual. En aquellos ejercicios donde
se evidenció que tuvieron más dificultades, y también unos ejercicios de la propuesta de ejercicios que yo les dejé ahí. Recuerden las horas de consulta, va a ser aquí un paréntesis. Esta semana, el martes, miércoles, estuve atendiendo consultas de algunos de ustedes. El jueves pasado, también el jueves pasado, dos de ustedes se conectaron por Zoom y estuvimos revisando la solución de unos ejercicios y evacuando algunas dudas que tenían. El martes estuve trabajando con uno de ustedes por WhatsApp a través de imágenes de lo que estaban desarrollando. Yo les respondía y los orientaba. Y ayer miércoles también. Nos recuerden que aprovechen también el tiempo declarado en el entorno virtual sobre las horas de consulta, y también en cualquier otro momento pueden coordinar conmigo para evacuar alguna duda o consulta, más en esta última semana ya de preparación para el examen. Sería muy positivo y es una recomendación que espero que sea bastante significativa para ustedes, de que empiecen a ganar el curso en este primer examen, porque la materia se va poniendo un poco más difícil en los contenidos que vienen a futuro. Estos contenidos son los más facilitos, entonces sería muy positivo que comiencen a ganar el curso desde este examen, ¿ok? Para que no vayan tan obligados al final del semestre, donde sabemos que ya el cansancio, el agotamiento es mayor, no se tiene el mismo nivel de concentración, y que también no solo este curso puede que estén llevando, sino otros más, y se cargan trabajos, exámenes, entonces al final del semestre ya es más difícil levantar el curso. Entonces espero que lo ganen. Tengo mucha expectativa con respecto a cómo será el examen, así como ustedes pienso que también tienen expectativa. En lo personal no estoy por detrás de la elaboración del examen, es el coordinador de la cátedra junto con otros profesores. Yo me quedé un poco al margen de todo lo que es la elaboración del examen, entonces espero que el examen sea bastante accesible para ustedes y que ustedes puedan dar un buen desempeño en el examen, ¿ok? Entonces, José, traten, sí, tenemos los 2 días del fin de semana para hacerlo, ¿verdad? se supone que sí, sí, según lo que fue declarado en la carta del estudiante, tienen 48 horas para hacer los dos intentos. Gracias. ¿Ok? Si recuerden esa metodología que también es diferente, van a entrar, van a tener un primer intento. Luego van a, no sé, a veces en mediación virtual el profesor lo puede programar para que el segundo intento sea hasta dentro de 24 horas más adelante o 12 horas, no sé cómo lo van a programar, sin embargo van a tener la oportunidad de un segundo intento. Y al final se va a tomar como nota final el mayor, la mayor nota obtenida en ambos intentos. Recuerden que las preguntas son paramétricas, como fue en esta prueba. ¿Qué quiere decir que sean paramétricas? Por ejemplo, en la primera pregunta donde aparecía bueno, ahora lo vamos a ver con detalle, pero ya que estoy hablando al respecto, en la primera pregunta donde aparecía una matriz aumentada y tenían que hacer su forma escalonada reducida, y les preguntaban por el elemento ubicado en la posición 1, 3, tanto las respuestas van cambiando de posición, o sea, habían 10 variaciones de esa misma pregunta. Esas 10 variaciones a veces alternaban el orden de las respuestas en la selección en marca con X. A veces alternaban los elementos dentro de la propia matriz, pero la solución era la misma y el resultado iba cambiando, obviamente. O sea, el método de resolución era el mismo, pero el resultado iba cambiando en 10 ocasiones, o sea, habían 10 variantes de la misma pregunta. Entonces, eso es como para garantizar un poco que no todos los estudiantes van a tener el mismo examen, que no en los dos intentos van a obtener las mismas respuestas, ¿no? Y van variando. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo mucha expectativa y creo que ustedes van a hacer un buen trabajo ahí en el examen. Sobre determinantes, entonces acá les presento completo la regla de Sarrus, ¿ok? Una vez más les pido disculpas por mi descuido. Eh, a veces también ustedes vean que les estoy presentando los ejercicios resueltos de una forma la más limpia posible. Trato de ser sumamente ordenado y limpio para que ustedes cuando lean el documento o la resolución del ejercicio
sea lo más completo y autosuficiente para ustedes entenderlo. Entonces toma tiempo, no crean, toma tiempo. A veces, primero hago una resolución, un borrador del ejercicio, porque son ejercicios con muchos números y todo, hago una resolución en un borrador y luego lo paso a limpio, luego le tomo la foto, luego lo subo a un PowerPoint, los pego y lo convierto en PDF y se lo subo. Entonces es más trabajo de que, por ejemplo, si yo tuviera eso, un borrador y voy a dar clases al aula, nada más en el aula voy explicando, voy desarrollando, no hay tanto trabajo por detrás. Sin embargo, bueno, ha sido parte de las decisiones que he tratado de tomar para acompañarlos en este proceso. Entonces, de ahí les pido la comprensión si en algún momento llega a pasar en alguna otra oportunidad que quede algo incompleto porque me descuido un poco. Pero bueno, vamos a resolverlo. Aprendemos también del error. Entonces, esta regla de Sarrus se aplica solo para matrices 3×3. Se escribe la matriz en su forma de determinante, que sería toda esta parte que está acá. Se escribe la matriz. Luego se escribe la primera fila y luego la segunda fila. Y a partir de ahí se identifican 3 diagonales. No solo de izquierda a derecha, sino también de derecha a izquierda. Entonces, un total de 6 diagonales. 3 que comienzan acá, de izquierda a derecha. Cada diagonal va a tener 3 elementos. Y otras 3 de derecha a izquierda, también con 3 elementos cada uno. Y luego el determinante se calcula como la suma de los productos de los elementos de las primeras diagonales, que van de izquierda a derecha, menos la suma de los productos de las otras 3 diagonales, de las que van de derecha a izquierda. Entonces, toman toda la parte de multiplicar las primeras 3 diagonales y las van sumando, menos, suman las otras multiplicaciones de las 3 diagonales, hacen los cálculos y listo, llegan a la respuesta. ¿Ok? Entonces, esta regla de Sarrus se puede aplicar siempre. Es desde un punto de vista muy sencillo, solo hay que tener cuidado. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora sí, espero que quede completo y claro la regla de Sarrus. El error que había cometido la clase anterior fue solo les expliqué esta parte, la multiplicación de las 3 primeras diagonales. Olvidé las otras 3 diagonales y la resta entre ellas. ¿Okay? El documento que había subido el lunes con este ejercicio lo eliminé y ya coloqué un nuevo documento donde agregué más ejercicios que los que vamos a desarrollar hoy acá. Entonces, si alguien descargó el lunes el documento anterior, puede borrarlo y descargar el nuevo. El segundo método, que era por definición, recuerden que habíamos hablado de hacer una matriz de signos, por llamarla de un modo, para así determinar los signos de cada una de los términos de la suma, porque es una sumatoria, es una suma, e ir determinando las submatrices correspondientes a cada una de ellas. Entonces, vea que tanto por el regla Sarrus o este método por definición se llega a la misma respuesta. Luego habíamos visto este ejercicio en el cual habíamos aplicado operaciones elementales en la matriz para reducirla a una matriz triangular superior, al método de Gauss, colocar ceros debajo de los elementos de la diagonal. Entonces se fueron aplicando las operaciones elementales, pero vea que todas las operaciones son sumas entre filas, multiplicar una fila con un número y sumar la otra. En este caso no se altera el determinante, por eso el determinante final es el producto de los elementos de su diagonal. ¿Ok? Ahora, observen que quedó una matriz triangular superior. Ok, espero que vaya quedando claro estos métodos. Cualquier cosa me preguntan, escriben ahí en el chat o activan el micrófono. Ahora les traigo otros 2 ejercicios que son los que vamos a ver aquí al final de esta primera parte. En estos 2 ejercicios presento igual un determinante 4×4. Y aquí vamos a aplicar el método de Gauss
para reducir la matriz a una matriz triangular superior. Y hay que notar, aquí hago una observación, que todas las filas, cada entrada de cada fila es un múltiplo de 2, por lo que cada fila se puede reducir al multiplicarla por un medio. O sea, cuando hay números así tan elevados, puedo reducir esos números multiplicándolos por un medio o por un tercio, dependiendo el divisor común que tengan. En este caso, cada elemento de la fila tiene un divisor común que es el 2, al ser todos números pares. Entonces los multiplico por un medio para trabajar con números más bajitos, por decirlo así, o sea, de menor valor absoluto. Entonces, en este caso, cada vez que una fila se multiplica por un medio, es lo que dice la propiedad, al multiplicar una fila por un número real, todo el determinante se tiene que multiplicar por el inverso multiplicativo de ese número real. Entonces, vean que voy a ir multiplicando cada fila por un medio. Entonces, al multiplicar cada fila por un medio, debo de multiplicar el determinante por el inverso multiplicativo de un medio, que sería 2. Entonces, vamos a verlo en la práctica. Estas son observaciones introductorias que hago, que luego se van a ver reflejadas acá en la práctica. Entonces, escribo el determinante de A. Multiplico la primera fila por un medio. Al multiplicar la primera fila por un medio, entonces vean que esta primera fila quiere decir que le voy a sacar la mitad, todos sus elementos. Listo, ya lo hice. Pero multiplico por 2 el determinante. ¿Ok? Multipliqué la fila por un medio y multiplico por 2 todo el determinante. Ahora me concentro en la segunda fila y también la voy a multiplicar por un medio. Entonces, escribo la mitad de cada elemento de la segunda fila. Y entonces tengo que multiplicar otra vez todo el determinante por otro 2. ¿Ok? Vamos a suponer que la segunda fila había sido los elementos múltiplos de 3. Entonces tenía que multiplicar por un tercio. Entonces quiere decir que tengo que escribir 3 por 2 y por todo el determinante. ¿Ok? Entonces, aquí lo estoy multiplicando por 2, no porque siempre se multiplique por 2, sino porque 2 es el inverso multiplicativo de un medio. ¿Ok? Siguiente paso. Ahora vuelvo a tomar la tercera fila, la multiplico por un medio, escribo la mitad de cada elemento y vuelvo a multiplicar todo el determinante por 2. Y finalmente la cuarta fila también tiene mitad. Quiere decir que la multiplico por un medio y vuelvo a multiplicar todo el determinante por 2. Entonces vean que en estos 4 primeros pasos obtuve 2 por 2 por 2 por 2. El total de esa multiplicación que está fuera del determinante, vean que estos números están en el lado fuera del determinante, o sea, no están dentro de la matriz. Eso sería un número real, es igual a 16. Entonces, en resumen, tendría 16 por todo el resto del determinante. Y ahora, las operaciones elementales que voy aplicando para transformar el determinante en una matriz triangular superior son sumas o restas entre filas que no alteran el determinante. Entonces, voy manteniendo 16 por y el determinante equivalente al aplicar esta operación elemental. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Ustedes tienen que enfocarse en generar el primer 1. Si ahí hay un 1, es más sencillo ir colocando ceros debajo de ese 1. No necesariamente tienen que ser unos, ¿cierto? Pero esa sería la estrategia del método de Gauss. En este caso, escribir un 1. Entonces, obtengo el 1 con esta operación elemental y ahora para obtener estos 3 ceros, entonces aplico estas 3 operaciones. Estas 3 operaciones son muy intuitivas. Vean que la segunda fila tiene un menos 4. Entonces, la primera, voy a fijar la fila 1. Vean que las 3 operaciones que hago al simultáneo es porque estoy fijando la fila 1. Entonces, puedo a partir de la fila 1 operar la fila 2, la fila 3, la fila 4. Entonces, para anular el primer elemento de la fila 2, tengo que sumarle un 4 positivo. Entonces, por eso hago fila 2 más 4 veces fila 1.
Para anular el 125, tengo que restar 125. Entonces, por eso hago fila 3 menos 125 veces fila 1. Y para anular el menos 71, tengo que sumarle 71, o sea, el opuesto aditivo. Y entonces hago la fila 4 más 71 veces fila 1. De manera muy semejante, ahora observo que tengo que colocar ceros debajo del segundo elemento de la diagonal. En este caso, el segundo elemento de la diagonal es un menos 1. Lo podemos dejar así, no necesitamos que sea un pivote, o sea, que sea 1, porque no estamos resolviendo ecuaciones, no estamos obteniendo la matriz escalonada reducida, solo estamos calculando el determinante, entonces puede quedar negativo. Lo importante es que debajo de los elementos de la diagonal hayan ceros. De la misma, del mismo razonamiento de las operaciones elementales anteriores, aplico estas dos operaciones elementales y obtengo estos dos ceros. Y ahora tendría que obtener este menos 2. Hago la operación elemental y obtengo el 0. Entonces vean que aquí quedó debajo de la diagonal un triángulo de ceros. Entonces, debajo de la diagonal quedó un triángulo de ceros, quiere decir que la matriz es una matriz triangular superior. Entonces el determinante de la matriz triangular es el producto de los elementos de su diagonal. ¿Cuáles son los elementos de su diagonal? 1 por menos 1 por 1 por menos 1. Estos. Y este producto lo tengo que multiplicar por el 16, que había estado multiplicando siempre todo el determinante, y entonces el determinante de esta matriz es 16. ¿Está claro? Cuestiones. ¿Qué podemos hacer ahora? Para hablar un poco más en aplicaciones de algunos aspectos teóricos, hay otro símbolo para determinante que es el triángulo. Bueno, en realidad nosotros vemos un triángulo, pero es la letra delta griega. La letra delta en mayúscula. En el alfabeto griego. Entonces podemos decir que el determinante es 16. El determinante apareció por primera vez en su vida académica cuando estuvieron trabajando la función cuadrática. Recuerdan que la función cuadrática tiene un determinante que se representaba así con la letra delta o el triangulito. Entonces el determinante es igual a b al cuadrado menos 4ac en una función cuadrática. Entonces es análogo. Es un poco análogo lo que estamos haciendo acá, pero ahora con matrices. El determinante es 16. Entonces vean que les presento este símbolo porque les puede aparecer simbólicamente en el examen o en algún ejercicio. Delta igual a 16 sería el determinante de A. Eso se puede escribir también delta sub A es igual a 16, por ejemplo. O recuerden aquella palabrilla, determinante de A igual a 16. Ahora, ¿qué más podemos hablar acá? Aplicando una teoría sobre la inversa de la matriz A, entonces vean que el determinante es distinto de 0, entonces quiere decir que la matriz es invertible. Y el determinante de la matriz invertible sería 1 sobre 16. Sería el inverso multiplicativo del determinante de la matriz. Entonces el determinante de la inversa sería igual a 1 sobre 16. Entonces vean que un determinante puede ser un número fraccionario. Por ejemplo, si hacen en la calculadora 1 sobre 16 les va a dar 0, algo, 0,16. Entonces, el determinante es cualquier número real. Puede ser una fracción, puede ser un número decimal, puede ser un número entero, puede ser positivo o puede ser negativo.
Bien, y el último ejercicio que les traigo acá de determinantes, en esta primera entrega de ejercicios de determinantes, luego el lunes vamos a trabajar más ejercicios sobre determinantes. Es este ejercicio número 4. Dice, determine todos los valores de X para los cuales la siguiente matriz sea invertible. Entonces vean que le están dando una matriz A llena de X por todo lado. Es una matriz 3 por 3. Y recordemos que una matriz es invertible si su determinante es distinto de 0. Por lo tanto, se debe de determinar los valores de X para los cuales todo el determinante sea diferente de 0. Entonces, como es una matriz 3 por 3, podemos aplicar la regla de Sarrus. Escribimos la primera fila, escribimos la segunda fila y trazamos las diagonales de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Hacemos la multiplicación entre ellas. ¿Okay? Aquí lo hice muy paso a paso. Sin embargo, algunos de ustedes puede que sean muy ágiles en cálculos algebraicos, tengan el álgebra muy avanzada, el álgebra, no el álgebra lineal, sino el álgebra fundamental, elemental. El álgebra elemental la tengo muy avanzada, entonces pueden aplicar ahí fórmulas notables. Yo no quise aplicar fórmulas notables porque también se puede hacer sin eso, sin ese conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Al multiplicar la primera diagonal, esta que va acá, vea que es x más 1 por x más 1 por x más 1. O sea, sería x más 1 a la 3. Hay una fórmula notable ahí, sería el binomio al cubo. El binomio al cubo dice primer elemento al cubo más 3 veces el primer elemento elevado al cuadrado más 3 veces el primer elemento más el segundo elemento al cubo. O sea, todo eso es lo que dice la fórmula de binomio al cubo. Yo no lo quise hacer así, sino lo que hice fue empezar a hacer, a ver si lo puedo ampliar acá. Hacer distribución. O sea, tengo un paréntesis y lo que le estoy haciendo es distribuir cada elemento del paréntesis por el otro paréntesis y cuando ya tengo ese resultado lo vuelvo a distribuir por el tercer paréntesis, en este caso porque son 3 veces multiplicar x más 1. Entonces lo hice como paso a paso. Luego aquí obtengo x a la 3 y luego menos x a la 3. Entonces de manera muy semejante aquí están las otras 3 diagonales multiplicadas entre sí y sumadas una con la otra. Entonces voy obteniendo los valores. Aquí lo que hago es cancelar valores que son opuestos aditivos. Por ejemplo, este x a la 3 es opuesto aditivo con menos x a la 3. Este menos x a la 3 con x a la 3. Menos x a la 2 con x a la 2. O sea, voy reduciendo los términos de toda esa expresión, cancelando los opuestos aditivos. Voy sumando los términos semejantes y al final llego a este resultado. 2x a la 2 más 3x más 1. Ese sería el valor del determinante. El determinante está en términos de x, claro, porque todos los elementos son x. Sin embargo, recuerden que aquí x no es una incógnita, sino está adquiriendo valores de números reales. Y la pregunta es, ¿qué valores de números reales esa x debe de tomar para que la matriz sea invertible? Entonces vean el análisis. Tenemos que el determinante de A es esa expresión, 2x cuadrado más 3x más 1. A es invertible si todo su determinante es distinto de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que esta expresión, que es cuadrática, sea distinta de 0. Eso es una ecuación cuadrática. La factorizamos. Aquí hay varios caminos. Yo la factoricé. Obtuve los dos factores. Ustedes pueden también hasta resolverlo en una calculadora y obtener que los ceros de esa ecuación cuadrática, o sea, las soluciones de esa ecuación cuadrática es menos un medio y menos 1. A las soluciones de una ecuación se le llama cero. ¿Por qué? Porque quiere decir que son los valores que hacen cero toda esa expresión. Entonces yo la factoricé como para que quede más visible, pero si ustedes obtienen quién es x1 y quién es x2, ya van a saber los valores de x que hacen cero esa ecuación. Pero nosotros no queremos que la ecuación sea cero, queremos que sea distinta de cero. Entonces, por eso,
X debe ser distinto de menos 1 y X debe ser distinto de menos 1 medio para que toda la expresión cuadrática sea distinta de 0. Entonces, por lo tanto, A es invertible para todo número real. Cualquier número real, excepto estos dos, el menos 1 medio y el 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si sustituyen la X por 0, no hay matriz inversa, no es invertible. Si sustituyen la X por menos 1 medio, tampoco es invertible. Pero si sustituyen la X por cualquier otro número real diferente de menos 1 medio y diferente, aquí puse 0, no, esto está un error, y diferente de menos 1, okay, entonces es invertible. Si es distinta de menos 1 medio y distinta de menos 1. Ahí decía 0, fue un dedazo. Y ustedes lo corrigen. Están ahí avisados. ¿Entendieron esta parte de este último ejercicio? Vean que es diferente. Es aplicar una técnica, pero para relacionarla con matriz inversa y luego hay que saber muy bien dar la respuesta. ¿Ok? Por ejemplo, si hubiera un arte con X, vendría, ¿qué posible valor puede obtener X para que la matriz sea invertible? Entonces podría venir menos 1 medio, podría venir menos 1, podría venir 3. Entonces habría que seleccionar el 3 para que la matriz sea invertible. Porque en menos 1 medio y en menos 1 no es invertible. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? En silencio habla que sí. Vamos a ver, alguien escribió algo de la pregunta. Bueno, José Vargas dice que está todo claro. Ok. Espero que realmente estén resolviendo ustedes ejercicios solos, porque así cuando uno se está un poco más autónomo, puede ver si realmente está comprendiendo o no. ¿Ok? Entonces les aconsejo que yo tengo, por ejemplo, un libro, bueno, un cuaderno de hojas blancas donde tengo todas las soluciones. Y yo, bueno, espero que los estudiantes tengan más soluciones hechas de las que yo estoy haciendo. Y ya el libro va bastante avanzado y es apenas los primeros 3 temas. 4 con estos determinantes. Entonces sí les aconsejo mucho, por ejemplo, que esta propuesta de ejercicios que dice acá, que es una selección de ejercicios que les hice, que la estén trabajando, porque uno de ustedes estuvo trabajando, tuvo bastante dudas, andaba bastante perdidillo, entonces ahí ya lo fui orientando un poco más. Entonces puede que estén entendiendo todo acá en las sesiones, con los temas, con las presentaciones, sin embargo, láncense al agua y empiecen a hacer ejercicios por su propia cuenta. Como les digo, los ejercicios pueden ser estos que están acá en las propuestas de ejercicio, o ustedes pueden venir y, por ejemplo, tomar la lista de ejercicios de matrices, escribir el enunciado del ejercicio y empezarlo a resolver ustedes sin ver la resolución. Y luego comparan la respuesta. Eso es una estrategia bastante adecuada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es mentira que nosotros vamos a memorizarnos todos los ejercicios. Entonces, vean que aquí ustedes tienen un ejercicio resuelto de matrices, 3 documentos de ejercicios resueltos de sistemas de ecuaciones, uno de matrices invertibles, otro de determinantes. O sea, tienen bastantes ejercicios resueltos que ustedes pueden tomar los enunciados y hacerlos ustedes mismos. ¿Ok? Ahora, ¿qué les iba para concluir este tema de determinantes? Aquí recuerden que les había presentado acá algunos videos. Una vez más les digo que es importante que puedan ver aquí algunos videos. Ese profesor Alex, desde mi punto de vista, explica bastante bien. Luego hay otros de esta profesora española. Hay otros que están por ahí, que han sido seleccionados con el fin de complementar todo lo que estamos desarrollando acá y presentan algún abordaje de ejercicios diferentes que vale la pena tener.
y ya ustedes van adoptando su propia forma de resolver ejercicios. ¿Ok? Entonces tienen bastante material para que estén trabajando y haciendo sus resúmenes. Ahora, otro aviso ya para cerrar esta primera parte, 10:46. Les quería recomendar que tuvieran también a la mano, no solo como las distintas presentaciones. Vean que la parte teórica, donde vienen las propiedades, donde vienen las definiciones, están en las presentaciones teóricas, ¿cierto? Sin embargo, en el momento del examen, sería bueno que cuenten con un resumen bastante compacto y hecho como con su propio puño, o sea, con su propia forma de aprendizaje. Hay algunos que aprenden llenando de colores una hoja, o hay otros que aprenden haciendo cuadros, tablas, esquemas, o sea, que tengan una estrategia de cómo van a comprimir la teoría. Vean que hay muchas cosas que se relacionan, matrices invertibles se relacionan con matrices, matrices con sistemas de ecuaciones. Entonces hay muchas cosas que se van conectando, que ustedes mismos puedan hacer esas conexiones teóricas, que tengan tal vez en máximo una hoja toda la teoría de matrices, en otra toda la teoría de sistemas, en otra toda la teoría de matrices invertibles, resumida, compactada, con propiedades, con lineamientos, con anotaciones hechos por ustedes, que va a ser un soporte bastante adecuado para el estudio cuando estén haciendo ejercicios y, por qué no, cuando están haciendo el examen también van a tener ahí y poder consultar la teoría, que es muy importante para resolver ejercicios. Ok, entonces les quería también dar esa recomendación. Bien, entonces vamos a hacer una pausa, que no sé ustedes, pero yo me canso bastante estando frente a la computadora. Vamos a hacer una pausa y acá en el tema 2 agregué ahora en la mañana el documento ejercicios resueltos .03. Ese es el que vamos a desarrollar. Creo que hay ahí alrededor de 4 o 5 ejercicios que vamos a hacer en la segunda parte, abordando lo que trabajaron en la prueba práctica hecha en evidencia virtual y algunos otros ejercicios sugeridos que son la solución de los que están aquí en la propuesta de ejercicio. ¿Ok? Entonces, es importante porque vamos a repasar estos temas del sistema de ecuaciones y perfilándonos para la prueba. Entonces, sería todo por esta sesión, por esta primera parte. Nos vemos a las 11:30. Ahora les paso el link de la sesión, de la segunda parte de la sesión.